Lord Hackers Entertainment. Existe un mundo espiritual que es muy real. Claro. Pero cuando nosotros entendamos que dentro del concepto de nosotros como humanos hay una parte que puede afectarse, el cúmulo de situaciones, capítulos no resueltos, temas de infancia no sano, toda esa recopilación de cosas, pero mi responsabilidad como líder no es solamente orar. Si yo no tengo la capacidad de detenerme a pensar, Maribel, tú tienes un problema de carácter conductual. Más fácil es decir, ay, hay un demonio de orgullo que me está persiguiendo. Hay un demonio de impulso que me está persiguiendo. No existe un demonio de impulso. De envidia. No existe un demonio de envidia. De celo. La Biblia dice que esos son obras de la carne. Tenemos como líderes que aprender a discernir cuando una persona está batallando con situaciones que deben de ser intervenidas, no solamente por la fe y por el concepto del acompañamiento cristiano, sino también por profesionales de la salud mental. Da pena decirlo, pero nosotros le damos más legalidad a los demonios que a Dios. Nosotros hablamos más de Satanás que de Dios. Hay cosas que no es asunto de orar. La Biblia dice que las leyes terrenales se respetan. Hay casos que no se resuelven orando. Hay casos que hay que ponerlo encima de la mesa de un tribunal. Los espíritus sí pueden entrar, pero no todos los escenarios están asociados a temas espirituales. Lo dijo Maribel, no lo dije yo, ¿eh? No todo es culpa del diablo. Exacto. Hay muchas cosas que son culpa tuya. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. En esta ocasión continuaremos hablando de un tema que es muy importante y que mientras sea necesario tenemos que abordarlo con toda responsabilidad en esta plataforma. Y también invito a otras plataformas a que hagan lo mismo. Me refiero al tema de la salud mental. Hace algunos días estuvimos conversando con la pastora Kenia Fernández sobre los últimos acontecimientos que lamentablemente hemos visto en los medios noticiosos, donde, y llama la atención esto, mujeres han estado siendo protagonistas de hechos muy lamentables relacionados con sus hijas específicamente. En esta ocasión me acompaña una pastora que además tiene formación en otros ámbitos que le permiten analizar esto, no solamente desde el punto de vista de la fe, sino también agregando un poco los elementos de la ciencia para poder entender realmente si estas cosas obedecen realmente a un tema espiritual o hay algo más humano, algo menos trascendental. Así que me acompaña en esta ocasión, pastora también, Maribel Almonte. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes, a los que nos están escuchando. Agradecida del Señor por la oportunidad que me ofrece de poder debatir este tema tan controversial, porque realmente impartir acerca de este tema desde la fe, desde la óptica cristiana, es un desafío por la cantidad de tabúes que nosotros hemos desarrollado en cuanto a la salud mental se refiere. Yo siempre digo que para los cristianos, para no generalizar, para muchos, cada vez que hay un tema que está relacionado con salud mental, para nosotros que quizás no tenemos la formación que tiene usted, siempre sale a relucir el tema espiritual. Es decir, siempre se le adjudica a un espíritu, a un demonio, este tipo de cosas. Por ejemplo, si alguien hace algo fuera de lo normal, un hecho como los últimos que hemos visto en las noticias, por ejemplo, la madre que yo siempre digo que separó la cabeza del cuerpo de su hija, para no decirlo, ¿verdad?, de la manera tan gráfica. Ese tipo de cosas, mucha gente de fe se la atribuye a temas espirituales. De hecho, esta misma mujer dio declaraciones inicialmente donde dijo que un espíritu, un demonio o algo así fue el que la llevó a ella a cometer este lamentable hecho. También lo vemos cuando se habla de temas de depresión, por ejemplo. Siempre un espíritu de depresión, un espíritu de envidia, un espíritu... ¿Realmente son los espíritus los responsables de todas estas cosas? ¿Siempre es un espíritu o hay casos donde sí y hay casos donde no, Maribel? Mira, para iniciar a hablar de este tema, recientemente nosotros tuvimos una conversación con la pastora Kenia y si usted analiza y observa los comentarios, vamos a caer en lo mismo. Nosotros como iglesia, lamentablemente la religión nos ha hecho un daño muy grave. ¿En qué sentido? Que lamentablemente nosotros se nos hace demasiado difícil hacernos responsables de nosotros mismos porque es más fácil atribuirle la responsabilidad de nuestros actos a una entidad demoníaca o al enemigo. Hay cosas que tenemos que tener muy pendiente y muy claro. Y es una línea de la que yo, por así decirlo, no la pongo en negociación. Existe un mundo espiritual que es muy real. Claro. Existe un mundo
que es más real de lo que la persona se puede imaginar. Pero cuando nosotros entendamos que dentro del concepto de nosotros como humanos hay una parte que puede afectarse y eso no nos quita el ser humanos y no todas las veces tampoco está asociado a algo que tiene que ver con algo espiritual. El cúmulo de situaciones, capítulos no resueltos, temas de infancia no sano, toda esa recopilación de cosas, mayormente cuando nosotros llegamos al evangelio, el proceso de la madurez es paulatino, no es de la noche a la mañana. Es decir, estamos en el evangelio, pero también nosotros batallamos con situaciones. Entonces, cuando nosotros obviamos esa parte, porque entendemos que Dios es que tiene que solucionarlo todo, no, yo tengo un problema conductual, Dios lo va a solucionar, pero ok, y la responsabilidad mía, como Maribel, o sea, Maribel, tú tienes un problema, tú tienes que solucionarlo. Entonces, ahí es que está el problema. A nosotros nos falta responsabilidad en nuestros actos. Y de ahí detona la falta de madurez en este tipo de temas. Porque es un tema lamentable. En lo personal, se me salieron las lágrimas cuando vi ese wow, pero ¿qué pasó? Pero en una conversación con mi esposo, yo le dije, ella no detonó de la noche a la mañana. Ahí habían situaciones. Y ella, lamentablemente, el detone que encontró fue con su hija. Ahora bien, un escenario perfecto para que lamentablemente se ponga en desafío la línea que yo estoy tratando de llevar al término cristiano. Tenemos como líderes que aprender a discernir cuando una persona está batallando con situaciones que deben de ser intervenidas, no solamente por la fe y por el concepto del acompañamiento cristiano, sino también por profesionales de la salud mental. Porque un profesional de la salud mental va a saber investigar a fondo y aplicar el tratamiento adecuado para ayudar a una persona a restaurarse. Totalmente. Usted ha dicho la palabra para mí clave, responsabilidad. Porque es muy fácil atribuirle, como dice usted, a una entidad demoníaca que primero no va a salir a defenderse y segundo, puede ser que sí tenga que ver en quizás un aspecto particular de la vida de una persona, pero hay cosas que dependen 100% de nosotros. Por ejemplo, el tema de esos temas no resueltos en la infancia. A veces el estrés, las deudas, los temas laborales, temas de pareja, la inconformidad, por ejemplo, con lo que estoy o no logrando en mi vida. Esas cosas pueden hacer que una persona sencillamente un día pierda la cabeza y haga una locura. Y no necesariamente existe en ese momento una intervención de un ser demoníaco o espiritual, ¿verdad que no? Dependiendo de la situación, porque como le decía al principio, existe una influencia, pero no en todos los cuadros existe una influencia. Usted acaba de decir, según lo que yo he escuchado, esa señora, médico, una mujer profesional sí, en diferentes áreas. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo con lo que es el acompañamiento y la consejería. Y cuando yo me preparé en el Instituto Médico de Atención a la Familia, IMAFA, a nosotros nos prepararon como líderes para intervenir situaciones. Es decir, viene siendo como si fuera un estilo como de enfermería en la psicología, básico. Pero con la responsabilidad de entender, por ejemplo, a mí me llega una chica, mayormente yo trabajo más con mujeres que con hombres. Me llega una chica y me dice, Maribel, yo estoy en un cuadro, yo no estoy durmiendo, yo no estoy comiendo, yo no quiero salir de la habitación, yo tengo pensamientos de hacerme daño, yo tengo pensamientos de hacerle daño a una persona. Yo sé que en una situación como esa, yo puedo agarrar un teléfono y decir, dame un segundo, vamos a orar. Bien. Yo voy a orar por ti, voy a estar pendiente de ti. Pero mi responsabilidad como líder no es solamente orar. Yo tengo que intervenir a esa niña y tengo que hacerle entender, mira, yo te puedo ayudar en un tiempo de acompañamiento, yo no te voy a soltar. Pero hay una situación aquí que debe de ser investigada. Tú me permites que yo te contacte con un psicólogo cristiano con quien tú te sientas cómodo. Dicho sea de paso, los mismos psicólogos están incluyendo dentro del concepto de la psicología que se busque ayuda espiritual porque es que estamos batallando con situaciones que son muy incómodas. Y hay algo que tenemos que tener claro. El mejor entre todos los terapeutas es Dios, pero hay instrumentos que Dios lo utiliza para ayudarte a salir de la cárcel. Esa cárcel es de opresión por el estrés, como te acaba de decir, problemas de familia, problemas con la crianza de los hijos, problemas con deuda, que debo el banco, que tengo un negocio que está en quiebra. Todo ese tipo de situaciones son cúmulos y la mente se sobrecarga y puede detonar de manera muy contraria a lo que se está esperando. Así mismo, mira, yo recuerdo ver a un compañero de trabajo hace muchos años explotar porque los bancos lo tenían al salto de la pulga, como dicen, llamándolo de una manera
pero fuerte, o sea, esa presión pero una presión cancha entera y las cosas que le dicen y todo lo demás. Y ese muchacho estaba al borde de la locura por un tema de deudas. Y eso hizo que esa persona durante mucho tiempo dejara de ser el compañero que nosotros conocíamos, la persona que era servicial, la persona que estaba siempre puntual en su trabajo. Cambió drásticamente y se convirtió en un empleado que la empresa quería salir de él, básicamente por un tema de deuda, hasta que lo resolvió. O sea, el dinero que él consiguió y organizarse hizo que resolviera eso. Pero mucha gente durante ese proceso lo desechó porque entendían que ya él había cambiado para mal y nadie entendía lo que estaba viviendo. Él buscó ayuda profesional. Y eso es lo correcto. Por ejemplo, en mi caso, yo soy predicadora. Yo puedo predicar en un congreso de mujeres, puedo dar una intervención en una conferencia de mujeres, tengo un mensaje pentecostal, yo hablo en lengua, salgo corriendo, como decimos nosotros los cristianos. Pero hay una parte, y es la parte que yo también quiero enfatizar, la parte de la sanidad interior. Es como nosotros le llamamos. La sanidad interior viene siendo pues casi esa parte que trabaja esa área. Usted sabe que nosotros acabamos de salir de una pandemia. Sí. Y esa pandemia dejó situaciones, dejó reflejos. O sea, no estamos acostumbrados a durar tanto tiempo encerrados, no podemos salir, ver tantas imágenes de gente que se está muriendo. Tú no sabes si hay un familiar tuyo que te van a llamar, que tiene esto. Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando nosotros investigamos en cuanto a lo que tiene que ver con el evangelio, la parte más desafiante de un cristiano. El doctor Myles Munroe, que lamentablemente falleció, él tiene un libro que se llama Hacia la verdadera libertad. Y el concepto del cristianismo está basado en un evangelio de libertad. Cristo nos llamó a ser libres. Dios no nos llamó a estar sujetos a un yugo de esclavitud. Fíjese que si usted ha leído la Biblia, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, por el versículo 5, usted se va a encontrar que cuando Dios le está hablando a Israel acerca de las líneas espirituales, de los dioses paganos que ellos adoraban, Él está dando reglas. Yo soy el que visito la maldad de los padres, de aquellos que me aborrecen. A lo que nosotros en guerra espiritual, que es lo que tiene que ver con manifestaciones demoníacas, le llamamos maldiciones generacionales. Pero en la misma Biblia, en el libro de Colosenses 2:15, me dice a mí que Cristo exhibió públicamente todo decreto que me era contrario. Es decir, lo que Cristo vino a hacer por nosotros fue hacernos libres. Entonces, esa libertad tiene un precio. Esa libertad se llama responsabilidad. Es decir, si yo no me conozco a mí misma, si yo no tengo la capacidad de detenerme a pensar, Maribel, tú tienes un problema de carácter conductual, tú eres impulsiva, tú eres egocéntrica. Más fácil es decir, ay, hay un demonio de orgullo que me está persiguiendo. Hay un demonio de impulso que me está persiguiendo. No existe un demonio de impulso. De envidia. No existe un demonio de envidia. De celo. La Biblia dice que esos son obras de la carne. Obras de la carne. Ahora bien, cuando yo soy un creyente responsable, yo voy a practicar lo que es una introspección, mirarme desde adentro. ¿Por qué yo estoy peleando con la misma situación? ¿Por qué yo me estoy agobiando tanto? ¿De dónde viene esta ansiedad? La ansiedad está enfatizada mayormente en temas circunstanciales y hasta un problema de químico cerebral. Sí, porque claro, hay personas que lamentablemente van a tener que enfrentarse a la ansiedad mientras vida tengan. Porque el tema de la ansiedad y la depresión a veces tiene que estar asociado con un tema que es de salud más allá de las emociones. Una persona que tiene que estar bajo prescripción médica. Yo puedo orar por un milagro y si a Dios no le place hacer un milagro. Porque no es obligatorio cada vez que yo clame por un milagro que Dios lo haga. Dios hace milagros cuando Él entiende que tiene que hacerlo, cuando Él quiere que tiene que hacerlo. Entonces, imagínese usted que a mí me llega una persona, yo estoy pastoreando, y una persona me llega diciéndome a mí, pastora, yo necesito que usted ore por mí. Yo tengo noches que no duermo, yo estoy irritable, estoy temblando, estoy somatizando, la lengua se me adormece, estoy mal, tengo dolores de cabeza. Yo voy a orar, pero yo tengo que preguntar, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Dónde está el origen? ¿Por qué? Porque lamentablemente si nosotros como iglesia no actuamos, el desenlace son esos episodios de lo que pasó con esa señora. Yo estoy segura, no conozco al pastor, no conozco el entorno de los líderes que tenía. Pero usted sabe qué es lo que pasa con nosotros, Vladimir, que lamentablemente el querer atribuirle a Dios toda la responsabilidad de las cosas, estamos obviando que la ciencia inclusive la creó Dios. Así es. Y esa ciencia llamada psicología, esa ciencia llamada terapia de familia. Psiquiatría. Psiquiatría. Claro. Hay gente que cree que visitar un psicólogo es poner en riesgo su fe. Sí. Para allá vamos porque satanizan mucho al psicólogo. De hecho, hay iglesias donde si usted habla de ir a un psicólogo, le dicen que cómo es posible que ponga todo eso en manos de Dios. Dale tu carga a Dios, que Él se encarga.
Pero es que la fe... ¿Te has escuchado eso, verdad? Claro. Y soy testigo de lo que hace la psicología porque yo duré un tiempo en terapia. Mi testimonio está basado en el tema de la sanidad interior. Yo viví una temporada muy elevada de mi vida a donde mis emociones me descontrolaron de una forma impresionante. O sea, te puedo decir que yo perdí el rumbo de mí misma. En el sentido que yo decía, porque era que cada vez que yo empezaba una relación, a mí las relaciones se me destruían. O sea, no llegaba a concretar absolutamente nada. Pero cuando yo me senté, que yo llegué al seminario bíblico de la Iglesia de Dios, que Mauro Antonio Vargas, quien era el obispo del concilio en ese entonces, era el rector del seminario, él me vio cuando yo llegué y él dijo, a ella se le ve que tiene liderazgo, pero ahí hay un temperamento que hay que trabajarlo. Porque él desde que me vio... ahí hay un tema. Entonces, yo recuerdo que él se sentó conmigo. Él me dijo, yo te voy a referir y yo te voy a poner en contacto. Bolívar Castillo, lo mejor que me ha pasado en mi vida en cuanto a lo que tiene que ver con un mentor. Cuando yo viajaba del seminario bíblico al JJ de la UAS a encerrarme en un cuarto, nosotros le pusimos el cuarto frío, con Bolívar Castillo, eran confrontaciones fuertes. A mí mi ego me lo pusieron a tambalear y me decían, tú tienes problema. Y tu problema está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Ok, pero a mí no solamente me identificaron el problema, me dieron herramientas para yo poder salir de ahí. Y gracias al poder de Dios, restaurador y sanador, a que yo me hice responsable de mi situación, yo dejé de buscar culpable. No, que yo tuve un ex que me hizo daño. Lamentablemente, la relación no fluyó. Se terminó ahí. No busqué responsables. ¿Por qué? Porque independientemente de todo, quien le dio la entrada a mi vida fui yo. Exacto. Entonces, son cosas que la gente no lo quiere admitir, la gente no lo quiere reconocer. Pero en un momento yo dije, yo quiero tener mi familia, yo quiero tener un bonito matrimonio, yo quiero tener una relación sana. Entonces, antes de yo llegar a mi matrimonio, yo necesito la intervención de un profesional que me diga, ¿por qué que yo no prospero en las relaciones? ¿Por qué que yo misma me encargo de destruirla? Por mi problema de impulso, porque soy un poco controladora. Eran los temas que yo misma hablaba. Entonces, cuando yo me vi enfrentada por un terapeuta, por un especialista, me dijo, la situación es esta. Aquí es que está el detalle. Imagínese que yo, de irresponsable, me quedo totalmente neutra, no busco ayuda y me quedo ahí. Posiblemente yo no dure ni 6 meses casada, porque fácilmente mis problemas llevaban a mi matrimonio en declive. Ah, no, pero yo iba a decir, eso fue el diablo que se metió. Exacto. Y me destruyó el matrimonio. Entonces, lo que yo digo, un momento, cualquier rato de esto, el diablo se va a aparecer en un tribunal y va a decir, vamos a hablar, porque ya hay cosas que me la están atribuyendo a mí que no tienen que ver conmigo. Cierto. Entonces, ese Satanás que la gente, lamentablemente, la religión te ha llevado a crear, un Satanás que da pena decirlo, pero nosotros le damos más legalidad a los demonios que a Dios. Nosotros hablamos más de Satanás que de Dios. Más poder. Le damos más poder. Entonces estamos diciendo, inclusive, que el evangelio no tiene entonces sal. No tiene ningún tipo de una penetración del alma de la gente. Que los demonios tienen que hacer lo que le plazca con las personas. No. De hecho, las entidades espirituales no se mueven con todo el mundo. Hasta para eso hay que tener ciertas características. No todo está atribuido a un carácter espiritual. Hay cosas que son del alma, enfermedades, vuelvo y repito, crianzas. Muchos de nosotros venimos de un matrimonio disfuncional. Fuimos víctimas de un papá o de una mamá que lamentablemente nos utilizó como un instrumento para hacerle un daño al otro. Eso crea estrés, eso te crea situaciones que te llevan a un descontrol, una adolescencia difícil, tener episodios de adulto cuando tú eres un adolescente. Entonces tú llegas al evangelio, tú oras, tú ayunas, pero hay una parte de ti que tú tienes que sentarte. Espérate. Esta parte hay que corregirla. Entonces, si nosotros no nos hacemos responsables de lo que tiene que ver con nosotros mismos, todo el tiempo vamos a estar peleando con el diablo. Así es, definitivamente poderoso lo que has dicho. Y eso me lleva a pensar que hay mucha irresponsabilidad en muchos de los líderes de las iglesias, porque esa atribución a los demonios o a Satanás o al diablo de todas las cosas que pasan, o sea, de todo, absolutamente de todo, es quizás lo que le ha dado a él tanto poder en este mundo. Exactamente. Entonces, si nosotros evaluamos y empezamos a analizar el concepto, precisamente actualmente yo acabo de escribir mi primer libro, Restauradores de Vida. Ahí hay una parte que es una de las partes más fuertes del cristianismo, de nosotros como cristianos. Usted sabe que nosotros tenemos que vivir en una vida de consagración y tenemos que cohibirnos de ciertas cosas que nosotros entendemos bíblicamente que son pecados. Porque dentro del evangelio, tú vives situaciones de carácter emocional, que si tú no te encuentras con una persona madura, tú te mueres por dentro. Porque el miedo a confesar cosas que lamentablemente, humanamente, te falta carácter para decir que no,
pero ya después que tú lo cometes, hay una herida. Tú te sientes mal, porque no solamente estás atentando quizás contra la confianza que te dio tu líder, sino que piensas, wow, imagínese usted un predicador de auge fuerte que cae con una mujer que no es su esposa. Wow, tuvo contacto con una persona que no es su pareja. Se han visto casos. Ahí hay un caso de pecado. Ahí hay un caso de adulterio. Ese caso no solamente se va a tratar de manera interna, sino que si sale a la luz, eso es un escándalo que va a afectar la parte cognitiva de esa persona, se va a sentir mal. ¿Qué pasa? Esa persona está siendo perseguida, esa persona está siendo criticada, esa persona está siendo ultrajada, pero todo el mundo está diciendo que vamos a orar por él. ¿Quién se sienta con él a preguntarle? Dime, estoy aquí, te presto mis hombros, habla, desahógate. Entonces, la iglesia, ¿qué hacemos? Tenemos una metodología que se llama disciplina. ¿Es mala la disciplina? No. Siempre y cuando tú sepas aplicarla como líder. Porque como disciplina es un tiempo a donde tú restauras a esa persona. O sea, tú lo ayudas a reparar ese daño. Tú lo ayudas a que se tranquilice. De hecho, yo tengo una postura. Es mía, de Maribel Almonte. Si un líder de palestra cae en una situación de ojo público, lo más correcto es que se dé un tiempo y que se quede tranquilo. O sea, bajo perfil. Que se quite. Exacto. A usted un tiempo determinado que pueda reparar. Porque un escándalo público no es lo mismo que algo que usted maneja bajo perfil. Ah, no, que el muchacho aquel, tú sabes, estamos manejando eso tranquilo. Pero un escándalo público que abarca todo. Porque de hecho, fíjese que por todos esos escándalos que venimos arrastrando dentro de la iglesia, estamos pagando todos. Sí. Estamos pagando todos. Pero es que la iglesia oculta muchas cosas, Maribel, también. O sea, tapan muchas cosas. Yo he presentado aquí casos fuertes de pastores, por ejemplo, para mencionarte uno que a mí me dejó muy marcado. Esta joven está apartada de Dios por lo que ella vivió. Tenía hijos con este señor le dan un pastorado, este señor tiene situaciones con su sobrina, tiene situaciones con su hija, tiene situaciones con otras muchachas, y la iglesia lo que hace es que ora por él y luego le da otro ministerio. Ok. Ahí entra entonces lo que yo estoy diciendo. Ahí está el grado de irresponsabilidad del liderazgo. Porque ningún pastor puede estar tan interesado en tu ministerio más que en tu alma. Eso es imposible totalmente. Entonces, yo soy de las que digo, creo y practico. Te voy a contar algo que me pasó iniciando el ministerio, que fue el desafío más grande que yo viví. Yo entré al kilómetro 7 de Asua cuando yo empecé a pastorear. Y cuando yo llegué, Dios me permitió poner mis ojos en una persona. No de manera erótica, como que me agradaba, sino que algo me decía, como que aquí como que las aguas, como que me están dando una señal, como que no me gusta. ¿Qué pasa? Que yo practicaba mucho con mis adolescentes y con mis jóvenes el hacer silicio. Yo me la llevaba para la iglesia, hacíamos pijamada, me quedaba con ella. ¿Qué pasa? Que a pesar de que yo sentí la inquietud de Dios decirme, somete a la iglesia a un tiempo de ayuno y de oración, porque viene una temporada que te va a sacudir la iglesia. 22 años, 2 meses pastoreando, en un lugar a donde yo no conozco a nadie. ¿Qué pasa? Que después que nosotros terminamos los 21 días de ayuno, que es una práctica que nosotros realizamos, yo me siento con una persona y le hice una sola pregunta. Y le pregunté, ¿qué le pasó a usted porque usted no tiene pareja? ¿Qué sucede? Ahí fue a donde yo confirmé algo que ya yo sabía y que yo sospechaba. Esa persona lamentablemente tenía un expediente debajo de la alfombra. Había cometido un agravio a una menor de edad. Cuando yo me enteré de eso, así como usted me tiene de frente, yo le dije a él, yo voy a orar, pero usted cometió un asunto que usted va a tener que darle la cara a la ley. A mí hubo personas que me dijeron, pero tú tenías... No, fue un escándalo que me dejó a la iglesia vacía. Pero yo tuve yo misma que prepararlo. ¿Y qué me agradó de él? Que él tenía oportunidad de salir corriendo. Pero él me dijo, yo no voy a correr, pastora. Yo lo llevé a género y fue impactante cómo ese señor dijo todo con lujo de detalle de lo que él hizo. Wow. Todo. Cuando la señora que estaba encargada del caso lo vio, ella me preguntó, ¿él tiene problemas? Y yo le dije, no, él está en sus cabales. Me dijo, tú tienes 48 horas para que tú me busques la prueba del lugar. Si tú no me consigues prueba contundente, la que va a caer presa eres tú, porque el caso que tú estás presentando aquí es peligroso. Yo me tuve que enfrentar al padre de esa niña y decirle lo que le había pasado a su hija. Yo tuve que llamar a su mamá en San Juan, pagarle el pasaje y traerla y llevarla al otro día. Cuando la llevaron, usted sabe que en casos como ese, con una menor de edad, hay un médico legista y hay un psicólogo forense. Cuando confirmamos todo lo que pasó, efectivamente el caso estaba confirmado.
Esa persona le dieron un tiempo de cárcel y está preso. Después de un tiempo, yo después me sentí, dije, wow, parece como que yo fui muy dura. Pero ahí precisamente es un testimonio que tengo evidencia de ello. Aparece un mensaje en mi Messenger y es de él. Ya en ese tiempo ya yo no estaba en Asua. Y me dice, pase lo que pase, aunque usted no esté pastoreando en Asua, usted va a ser siempre mi pastora. Porque hoy yo estoy entre cuatro paredes, pero mi alma está libre. Yo soy libre de eso, que yo tenía una debilidad. Y gracias a usted, gracias a Dios y a la valentía suya, yo pude salir de donde yo estaba. Usted se imagina que yo me pongo a orar. Fácilmente otra adolescente me podía caer en una situación y hasta yo misma podía estar en peligro. Claro. Entonces, hay cosas que no es asunto de orar. La Biblia dice que las leyes terrenales se respetan. Y si nosotros no nos sometemos a leyes terrenales, a las leyes celestiales tampoco. Hay casos que no se resuelven orando. Hay casos que hay que ponerlo encima de la mesa de un tribunal. Y como líderes nosotros tenemos que aprender a practicar eso. No es asunto de orar. Si yo tengo una persona que está delinquiendo dentro de la iglesia, que tiene problemas de robo, y a mí me vienen a decir, pastora, líder tal de su congregación tuvo un problema, un expediente peligroso con tema, ya sea de cualquier índole que es judicial. Yo no puedo venir a decir en defensa, no, que es un ataque del diablo, no es ningún ataque del diablo. Lo que se comprobó, lo que hay evidencia de lo que se hizo, que se pague. Y eso no nos quita ser cristiano. Porque Dios, siendo Dios, se mueve por la justicia. Y la justicia de Dios es insobornable. Dios no mide de que tú eres ministro, a ti yo no te la voy a dejar pasar. ¿Y por qué entonces a otros sí nosotros golpeamos? Para que paguen las consecuencias de sus actos. Y a otros tenemos que taparlos, no. Exacto. Desde mi punto de vista, yo no estoy de acuerdo con eso. Y ese es el procedimiento que se debe de tener dentro de la iglesia. El que se comprobó que tuvo un caso de abuso, que le está pegando a su mujer, y si tú tienes un pastor que te está diciendo, ay, pelea, que tú tienes que pelear, aguanta, de un hombre que te está maltratando, que se está acostando no se sabe con cuántas mujeres, si él te está golpeando, debería de preso el pastor y el que te está golpeando también. Claro. Han sido muchos los casos de mujeres en esas condiciones que se han sentado en esa silla. A hablar de cómo la iglesia, cuando ellas van y hablan y denuncian, le dicen que no, que se estén tranquilas, que ore, que ore. Yo recuerdo el caso de una joven que reside en Alemania. Ella también escribió, ella ha escrito varios libros ya, creo que tiene 2 o 3 libros ya. Y en su primer libro ella narra todo lo que ella vivió con una persona que ella describe como un cristiano narcisista. Este señor la golpeaba de una manera salvaje, y cuando ella iba a la iglesia y decía esto y trataba de hablar, el pastor era el primero que le decía, haga silencio, sea sumisa y obedezca a su marido, que por eso es que está pasando eso. Ay, fíjate qué bien. Y así hay muchas mujeres aquí, ¿eh? Sin embargo, fíjese lo que estamos hablando acerca de los patrones y situaciones que no se resuelven. Usted se está fijando, una persona que llega hacia el ministerio, que es su esposa, que tiene problemas de infidelidad. Estamos hablando de una persona que tiene problemas de promiscuidad, tiene problemas de impulsividad, tiene problemas de ira, pero eso no se ve en el altar. Eso no se ve cuando la persona está predicando. Detrás del manto existe una gente humana, no es un ángel, no es un querubín. Y dentro de la iglesia nosotros tenemos que tener pendiente. Nosotros somos una institución a donde entra todo el mundo. Y dentro de nosotros y en medio de nosotros hay muchas personas disfrazadas que pueden hacer daño en el ambiente. ¿Por qué? Porque entienden, como es un concepto de fe y Dios es un Dios tan perdonador, Dios perdona, pero hay una parte que debe de costearse. O sea, ante la ley tiene que costearse. Total. Ese Dios que la gente se ha creado, de que no, ese Dios de misericordia que perdona, claro que Dios perdona, pero el hecho de que Dios te perdone, Dios no va a exonerar la responsabilidad que tú tienes, porque entonces hasta Él dejaría de ser un Dios soberano y su ley dejaría de ser ley. O sea, tú cometiste un error, ya yo te perdoné, claro, ya tú te humillaste, yo te perdoné, pero no te voy a exonerar. David pecó, y cuando David pecó, Dios lo hizo pagar las consecuencias de lo que hizo. De hecho, el desorden de David no solamente lo alcanzó a él, alcanzó a sus hijos. La gente habla de la psicología, pero la Biblia está llena de psicología. Porque David fue un buen rey, pero fue pésimo como padre y como esposo. David tenía problemas de promiscuidad, David tenía debilidad con la falda. Y hay líderes, y dentro del concepto cristiano de la Biblia aparecen riquezas en el ámbito de la familia. El apóstol Pablo, cuando habla del ministerio, dice claramente: el obispo tiene que ser marido de una sola mujer. Sus hijos tienen que ser de buenos ejemplos. Es decir, ser pastor, ser ministro, no es solamente pararse aquí,
darte una entrevista como pastor, tener influencia en las redes sociales, tu conducta, tu esencia, la manera en la que tú te manejas, la manera en la que tú tratas a los demás, habla más del mensaje que tú predicas. Entonces, esa es la parte que nosotros como iglesia estamos tapando. Que tenemos a la gente en una posición de un Dios que perdona, de un Dios que todo. No, todo es el diablo. El ministro tal está en un escándalo, es un ataque del diablo. Puede haber un ataque, pero puede que eso no sea un ataque, sino inclusive el mismo Dios sacando un expediente a la luz porque tú has tenido oportunidad de arrepentirte, pero tú no te arrepientes. Entonces, ese Dios también trabaja de esa forma. Entonces, dentro de la iglesia, vuelvo y repito, hay muchísimos temas que se tienen que tratar de la manera clara y objetiva con lo que tiene que ver con la conducta y la salud mental. Hay ministros que lamentablemente caen hasta en crisis de locura. Yo tengo un compañero de ministerio que cuando yo lo vi en esa situación, de verdad me dolió mucho. De un momento a otro, él empezó a delirar. Y tú entrabas a la habitación y él empezaba a llamarte por un nombre extraño y empezaba a hablar en lenguas y te decía, y no te muevas, un asunto raro. Y orábamos, pero cuando lo llevaron a psiquiatría, el psiquiatra dijo, él tiene problemas, es paciente psiquiátrico. Es paciente psiquiátrico. Ahora bien, detrás de esos expedientes, detrás de esas situaciones de carácter mental, no ponemos en duda de que ciertas influencias aprovechen, oiga la palabra mágica, aprovechen el escenario para interferir e incentivar a que pasen situaciones. Es decir, son una puerta, un escenario perfecto, porque una persona en sus cabales no va a hacer lo que esa señora hizo. Claro. La esquizofrenia es un tormento mental. La esquizofrenia, los profesionales que hablan de la esquizofrenia hablan de una parte del cerebro de la persona que no está funcionando bien. Entonces, si esa persona no tiene prescripción médica, si esa persona no está bajo observación, de hecho, yo entiendo que una persona con un documento que certifique que es paciente psiquiátrico, ni siquiera sus hijos debería de tenerlo cerca. No, claro. Porque que lo están exponiendo. Tú no sabes en qué momento esa persona va a hacer una crisis y lamentablemente no está dentro de sí. Los espíritus sí pueden entrar, pero no todos los escenarios están asociados a temas espirituales. ¿Cómo identificar cuándo sí y cuándo no? Es decir, ¿cómo puede alguien identificar cuando se trata de un tema realmente de salud mental, algo psiquiátrico o de psicología, y cuándo realmente hay una entidad demoníaca detrás de algo como esto? De un cuadro como lo que acabamos de vivir. Como el que acabas de describir o como el que acabamos de ver. Esta señora dijo, repito, en su intervención, fue un demonio, fue un espíritu. Yo le hice esta pregunta a la pastora Kenia sentada ahí y le dije, ¿es posible que haya sido un demonio o un espíritu responsable de lo que hizo esta mujer? Y ella me dijo, no. ¿Qué piensas tú? Yo tengo la misma postura. Es que ella es paciente psiquiátrico. Según lo que yo escuché, en el 2012 a ella le dieron un documento de que ella era paciente psiquiátrico. O sea, que es una persona que viene con un historial. Manejando, siendo primer teniente de la policía. Eso fue, usted sabe que hay muchas noticias que son amarillistas y cosas. Ahora bien, vuelvo y repito lo que dije ahorita. Ella no detonó en un cuadro como ese de la noche a la mañana. Ahí habían situaciones. Cúmulo de situaciones. Ahora bien, ¿cómo yo puedo discernir cuando una persona está bajo una posesión demoníaca? No sé si usted ha visto escenarios cuando una persona está poseída. ¿Usted ha visto ese tipo de escenarios? Creo que sí, pero uno nunca sabe. Bueno. Si es algo verdadero. Claro, de verdad. Sí, porque hay algo que se llama euforia colectiva. Sí, claro. Hay gente que caen en euforia y te hacen una catarsis y tú crees que está endemoniado. Exacto. Y no está poseído. Cuando una persona está poseído, pierde el norte de sí mismo. Una posesión demoníaca no es una cosa normal. Usted ve una escena de una persona realmente poseída y usted va a sentir inclusive hasta en el ambiente como que se está moviendo algo. Ahora bien, ¿cuál es el detalle? En el término cristiano existe un don que se llama don de discernimiento de espíritu. Las actitudes de una persona. Ahora bien, en cuanto a un cuadro como ese, como yo nunca me he enfrentado a una persona con un cuadro de esquizofrenia, porque no es algo que yo manejo, no puedo, hay que tener la humildad de decir, no, esta parte yo no la manejo. Esta parte yo prefiero que la parte profesional aborde el tema. Ahora bien, dentro de lo que tiene que ver de mi ámbito como consejera y mentor espiritual. A mí me llega una persona y me dice, pastora, estoy en una situación tal. O sea, yo le pregunto, ¿qué tú tienes? ¿Qué te está pasando? No, yo me estoy despertando mucho de madrugada, yo tengo teniendo situaciones, ok. Eso no significa que esa persona está poseída. Esa persona puede tener un cuadro de estrés. Personalmente yo,
Si yo me siento muy estresada, yo no duermo. Si yo me siento que estoy un poquito cargada con un tema, no duermo. Las personas somatizan situaciones de carácter emocional de manera diferente. Sí. Hay personas que con ansiedad comen de manera descontrolada. Hay otros que se les quita el apetito. Hay personas que con ansiedad y en un cuadro depresivo pueden dormir horas. Hay otros que no duermen. Ahora bien, cuando hay un escenario que es peligroso, ya es cuando una persona entra en un cuadro crónico. Hay una depresión, no sé si usted ha escuchado hablar, que es una depresión crónica. Ya es cuando la persona pierde el norte, no quiere salir, no se asea, no se peina, no quiere compartir con nadie y quiere vivir en una habitación trancada. Ahí eso es un escenario perfecto donde puede entrar una fuerza demoníaca, porque hay una parte que yo respeto mucho, la parte de la psicología, pero hay una parte espiritual que usted sabe que la psicología, no todos los psicólogos la aceptan. Y es que hay profesionales de la salud mental que dicen que no, que esos son asuntos mentales. Nosotros conocemos una realidad y hay una realidad espiritual que no encaja en todos los lugares o en todos los casos, sabemos que no encaja, pero hay una realidad espiritual detrás de algunos escenarios. Un hombre que viene a buscar a una niña, no hay un demonio de... Ahí hay un tipo irresponsable que tiene problemas de impulsos sexuales, un enfermo claro, que tiene que estar sometido bajo la ley. Pero no hay un espíritu. Pero ese hombre puede ser influenciado de hacerle un daño y su miedo. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y determinar que por lo que hizo, la mejor solución es Dios libre igual de atentar contra la vida de una persona. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Eso es un demonio? No. Ahí hay una persona que está enferma, que tiene la mente hecha un etcétera, por no decir otra parte. Mi pastor Denis Constanzo es un profesional de la salud mental. Y él, en cuanto a lo que tiene que ver con el mensaje, él siempre enfatiza eso. Aprenda como líder a decirle a una persona, tú necesitas ayuda. Y te voy a referir para un profesional. Wow. Tremendo. Tú necesitas ayuda. O sea, es un hombre que él sabe en la área que él maneja y él lo dice. Hay temas que no son espirituales. Hay gente que hay que referirla a un profesional de la salud mental. Y te puedo decir como testimonio, yo he manejado casos de personas que yo le he puesto ayuna, ora, lee la Biblia y le doy 3 meses. A los 3 meses vuelvo con el mismo caso. ¿Dios no lo hizo? No fue que Dios no lo hizo. La falta de responsabilidad, vuelvo y digo. Por ejemplo, yo puedo tener esta taza de café cerca. Voy a poner otro. Recientemente una doctora me dijo, Maribel, tú estás produciendo colesterol. Yo soy delgada, cualquier persona dice, ¿cómo así colesterol? Ella me puso un tratamiento. La pastilla que ella me puso, rosuvastatina, a mí me pusieron como que me dieron un efecto secundario. Y mi mamá tiene problemas de colesterol, pero mi mamá tiene el colesterol malo. Ahí yo me di cuenta cuando la doctora me pregunta, me dice, pues es un tema de herencia. Puede ser que tú estás produciendo el colesterol. La doctora me puso un tratamiento por 30 días. Pero yo le voy a ser honesta. En el día como 20 yo dejé de beberme la pastilla. Pero ¿qué pasa? Que inmediatamente yo terminara los 30 días, yo tenía que volver a hacerme una evaluación. Cuando ella me hace la analítica, ella me dice, ese colesterol debió de bajar porque tú estás tomando pastillas. ¿Qué pasó? A mí no me quedó de otra que decirle, bueno, doctora, yo la pastilla no me la estoy bebiendo. Ella me dijo, yo te puse el tratamiento, tú te sanas si tú quieres. Es lo mismo que sucede con el tema de los problemas personales. Yo sé que puedo tener un problema de carácter personal, pero no hay una persona que tenga más poder sobre mí misma que yo misma. La llave de mi cárcel la tengo yo. Yo soy esclava hasta donde yo diga. Yo puedo estar en un cuadro inclusive emocional hasta donde yo diga. Hay un momento que usted se siente un poco down. No quiero pararme, no quiero hacer nada. Pero hay un momento otro no. Yo tengo un programa, tengo que bañarme, me voy. Y ya. ¿Por qué? Porque la mente tiene un poder. Pero Dios le ha dado la capacidad a usted de que usted la domine también. O sea, que usted tenga ese poder de poder concentrarse en sí mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros los cristianos atacamos mucho al diablo, pero no enfatizamos la parte de la responsabilidad que está caracterizada por el dominio propio. Así es. A Israel Dios lo sacó de Egipto. Y cuando lo sacó de Egipto, lo llevó a una tierra que fluye leche y miel, pero en el camino iban peleando. No, nosotros cuando estábamos en Egipto nos sentábamos en esas cantinas de comida. Tú no traíste ¿Y qué dijo? No, murieron en el desierto. Claro, valoraron la esclavitud después que estaban libres. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que Dios le da apertura de cárcel, pero ellos aman sus cadenas y la abrazan. Hay gente que no quiere ser libre. Vladimir, hay gente que no quiere la libertad, porque ser libre es ser responsable. Sí. Total, wow, tremendo, poderoso. Tú sabes que mucha gente no estará de acuerdo con lo que tú estás diciendo, porque yo he escuchado pastores, líderes, predicadores, profetas hablar hasta de espíritus de glotonería, espíritus de
cualquier cosa que se entienda como negativa se le atribuye inmediatamente a un espíritu y eso le quita a la persona la responsabilidad de asumir cuál es su situación y resolverla. Y creo que ahí es donde está la clave. Creo que esa combinación de un pastor con esta formación de psicología es mortal, eso es brillante porque tiene la parte espiritual y tiene también la parte de la ciencia y puede ayudar a muchísima gente, como mencionabas. Tu pastor tiene una preparación que lo ayuda a identificar muchas cosas que quizás otros no ven, porque ahí está también el tema de que para los siervos muchas veces los pastores tienen que ser capaces de resolver cualquier cosa. Tengo problemas de matrimonio, de pareja, el pastor. Tengo problemas financieros, déjame hablar con el pastor. Tengo una situación con mi mamá, déjame hablar con... O sea, el pastor tiene que resolver todo y no siempre tiene la capacidad. No, y se agota. Claro. Se agota. Entonces, la combinación entre lo que tiene que ver con la ciencia y la espiritualidad es una tremenda herramienta. Sí. Y te voy a decir algo, Vladimir, con toda seguridad. Ya no es lo mismo que antes. Antes las personas tenían un nivel como de inocencia y tenía como esa pureza. Pero los tiempos han ido avanzando. Fíjate, por ejemplo, las redes. Yo soy de la que entiendo que República Dominicana tendría que tener un régimen de consecuencias. Cuando tú, como dicen la palabra, la famosa palabra, meterle al bloque, yo no mido las consecuencias del daño que yo te voy a hacer. Sencillamente yo te voy a tirar para adelante, me voy a inventar cualquier cosa. Por un episodio como ese, una persona débil puede atentar contra su vida. Sí. Puede caer en un cuadro de ansiedad, de depresión, que se siente mal porque está haciendo la burla de un tema. Sin embargo, no, que tú tienes que aguantar. Ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la gente está llena de maldad. La Biblia no se equivoca cuando dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, la empatía murió. Ya la gente no tiene empatía. Las personas no tienen sentido común. Y dentro del concepto cristiano, el tema de la sanidad interior es una riqueza. Nosotros le llamamos sanidad interior a lo que tiene que ver con la restauración. Porque sanar a una persona, ayudar a una persona a sanarse, porque el pastor no tiene autoridad de sanar a nadie. El pastor te da herramientas y te pone en combinación con alguien que te ayude y te saca. De ahí sacas tú un tremendo testimonio. Yo era así, yo te puedo decir, yo era así. Yo te puedo decir que a mí Dios me sanó de ansiedad. Yo tenía un problema fuerte de ansiedad. Yo entré en una situación que para yo poder comer y dormir yo tenía que tomar pastillas y yo me la tomaba escondida. Y mi mente entró en un estado tan fuerte que ya las pastillas no me estaban haciendo nada. Porque es como cuando ella dice, ya yo estoy cansado de pastillas, no voy a dormir, no voy a resistir pastillas. Sin embargo, yo me di cuenta que mi problema de ansiedad estaba en una parte. Yo quería controlar todo. Y cuando yo no podía controlar una situación, eso me frustraba. Eso está caracterizado con el ego. Sí, eso es fuerte. Eso, el problema del ego, eso es un problema. Ya, ese es el tema con la pareja, ahí era que estaba el problema. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo entraba en una crisis, no, terminemos esto. No daba oportunidad. Entonces, Maribel, pero permíteme hablar contigo, no quiero hablar contigo, punto. Te fuiste. Maribel, pero las cosas no son así, que tú eres muy dura, que no quiero hablar contigo. Yo no le daba tregua a la persona de que dame explicación y nada. O sea, o tú lo dabas todo en el primer momento, o una vez yo me iba, pasó. Bueno. Por en un momento, con mi terapeuta, él me dijo, eso es una buena cualidad, porque eso no te va a dejar caracterizarte y engancharte a la gente. Pero como líder tú no puedes funcionar así. Tú te das una verduga en administración de empresa con ese carácter que tú tienes. Pero como predicador y como esposa, tú no vas a dar la talla. Buena capataz, pero no buena tú vas a ser, exacto, me dice, tú eres muy mandona. Tú das para ser gerente, tú pones a la gente a raya. Entonces yo dije, yo tengo que aprender a soltar. Yo tengo que aprender a dejar que las cosas fluyan. Sobre todas las cosas, la palabra del Señor dice, poned sobre Dios todas vuestras ansiedades, porque Dios tiene cuidado de vosotros. Oye lo que dice, poned sobre Dios todas vuestras ansiedades. ¿Por qué? Porque la ansiedad es un miedo al futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a salir las cosas? Y eso te empieza a desesperar. Yo tengo un lanzamiento el 30 y estoy en medio, no te puedo decir que estoy en un cuadro de ansiedad, pero detallito, ay, que la cosa salga bien, cómo va a ser el programa. Esos son momentos circunstanciales. Pero cuando una persona tiene que controlar todo para sentirse poderoso, se arruina a sí mismo, destruye relaciones, destruye a sus hijos, lacera sus relaciones de trabajo. ¿Por qué? Porque anda con una maleta que no quiere soltarla. Entonces, la gente tiene que aprender a confiar en Dios. Claro, yo confío en Dios, Señor, confío en ti, pero direccióname a una persona que me pueda ayudar de la condición en la que yo estoy. Tremendo. Y Dios lo hace. Así es. Maribel, háblame de tu libro. Mi libro, Restauradores de Vida. Ese libro yo tengo 4 años escribiéndolo, pero gracias al Señor ya ya está en la plataforma de Amazon. Aparte de que está en la plataforma de Amazon, el lanzamiento físico es aquí en República Dominicana, Iglesia de Dios
Metropolitana, donde yo me congrego. Se celebra a las 6:30 de la tarde. La entrada es libre. ¿Cuándo? El viernes. Viernes 30. Tiene un precio de 700 pesos. La entrada, la compra del libro no es obligatoria. O sea, a mí me interesa que la persona vaya a recibir la conferencia que vamos a impartir. De hecho, en ese libro está la visión que yo quiero llevar a cabo, de que los líderes se despierten en el tema de la restauración. O sea, que dejen de enfatizarse tanto en cosas como que son externas, que no tienen que ver, y pongan más atención en cuanto a lo que tiene que ver con la salud espiritual y emocional del cuerpo eclesiástico. Porque son muchas las cosas que abarcan la restauración. No es solamente el tema de que yo caí en pecado con una persona que cometía adulterio. Hay cosas que necesitan restaurarse. Por ejemplo, usted mencionaba ahorita el tema del divorcio. Por ejemplo, a mí me llega una pareja divorciada. La doctora Ana Simón, ella tiene un libro que tiene un documental muy bueno en cuanto al tema de las infidelidades, cómo superar una infidelidad. Pero nosotros somos muchos de decir, yo estoy orando por ti, el Señor te va a sacar de ahí. Pero los profesionales dicen que dentro del cuadro de un trauma, uno de los más fuertes es un divorcio. Nadie quiere que se le destruya una familia. Entonces, ahí hay una persona que te quedó herida. Tú no lo puedes abandonar. No, yo voy a orar por ti. Pero esa persona está pensando, yo tenía proyectos que no se van a dar. Mis hijos no van a crecer en un hogar funcional. Vamos a estar uno por aquí, uno por allá. Entonces esa persona está buscando en qué fallé, qué pasó. Fue que Dios no habló, mi matrimonio Dios no lo aprobó. Entonces todo ese tipo de cosas van frustrando a la gente. Van frustrando. Entonces supongamos que una persona entiende, yo tengo que orar solamente. Yo no necesito que nadie me ayude. Y viene acumulando. Fácilmente detona esa persona con una gastritis, porque hay enfermedades inclusive que cuando las emociones ya están fuera de control, se manifiestan en el cuerpo. Totalmente. Entonces, esa es la parte que yo quiero que el desafío que nosotros tenemos como iglesia actualmente es demasiado fuerte, demasiado elevado, y lo di como consejo y muchas personas me criticaron y lo voy a volver a repetir y sé que me van a volver a criticar. La herramienta de la psicología va a tener que estar en el pensum de los líderes para que puedan manejar esta generación que tenemos. Por lo menos lo básico. IMAFA ofrece un diplomado. Dio Astacio lo patrocinó el año pasado. Nos graduamos aproximadamente, creo que fueron como 2,000 y pico de personas. Un diplomado completo que te habla desde la niñez hasta lo que tiene que ver con la administración en finanzas de la pareja. Y abarca muchísimas cosas que se ven dentro de la iglesia. Pero a los cristianos no nos gusta estudiar. Todo es, el Espíritu Santo lo hace, Dios lo hace, ok, pero el movimiento, Dios bendice al diligente, o sea, tienes que moverte. Entonces nosotros como líderes necesitamos herramientas para poder ayudar a esta generación, que es una generación muy ñoña e irresponsable, que quiere todo fácil. Entonces, para poder lidiar con esta generación, ya no es lo mismo que el evangelio de 15 años atrás. El evangelio de ahora no es lo mismo. Y el desafío todos los días se va a poner peor, porque van a venir sobre generación y generación y necesitamos herramientas para poder manejar las situaciones con las que nos estamos enfrentando. Y eso es lo que menos tiene la generación actual, herramientas. Efectivamente. En una época donde hay tanta disponibilidad de información. Eso es lo paradójico. O sea, esa ñoñería de la que tú hablas es una realidad y la vemos evidenciada en la forma en la que la gente reacciona, el poco manejo de situaciones que quizás para ti son manejables, pero que para una persona más joven, porque no tiene las herramientas, no se crió quizás en una familia donde vio cómo esas cosas se gestionaban, pues para ella o para él es el fin del mundo. Y eso detona muchas veces en situaciones trágicas. Hay gente que dice, pero ¿cómo es posible que esa muchacha, que ese muchacho haya hecho eso? ¿Pero por qué no hizo tal cosa? ¿Cómo es posible que se haya quitado la vida? Él pudo haber hecho esto. Es que no tiene o no tuvo las herramientas. Y el cúmulo de situaciones reservando ahí y aguantando. Reservando y aguantando hasta que lamentablemente ya se rinde. Y no asumiendo, como dijiste tú, su responsabilidad. Su responsabilidad. Que es muy fácil decir, el otro me hizo. Exacto. Entonces yo creo que valiente es aquel que dice necesito ayuda. Sí. Valiente es aquel... El decir necesito ayuda no te hace una persona débil. Todo lo contrario. Te hace una persona que te amas a ti mismo. Porque pedir ayuda es amarse. Necesito ayuda, quiero que me ayuden, yo no puedo manejar esta situación. Eso habla de ti como una persona responsable. Ahora, detonar sobre otros tu ira y todo el cúmulo que tú tienes, te hace una persona inmadura e irresponsable. O sea, pedir ayuda, eso es de valientes. Atención, iglesia. Lo dijo Maribel, no lo dije yo. No todo es culpa del diablo. Exacto. Hay muchas cosas que son culpa tuya.
Exacto. Falta de responsabilidad. Asume tu responsabilidad. Maribel, muchas gracias. Siempre. Tremenda conversación, muy edificante. Yo espero que la hayan disfrutado. En los comentarios exprésense qué piensan de todas las cosas que ha planteado Maribel. Creo que hay mucha información, mucha luz en las cosas que ella plantea y estoy muy de acuerdo prácticamente en el 100% de las cosas que dijiste y espero que a la gente le haya gustado mucho este contenido. Amén. Gracias a ti por la invitación. Y éxito con tu libro. Amén. Gracias.